La escritura para Roland Barthes es una función de la relación entre la creación y la sociedad, del lenguaje literario transformado por su destino social, la forma captada en su intención humana y unida así a las grandes crisis de la historia. Es decir, que la escritura representa un momento determinado de la sociedad, pues el escritor se ve inmerso en una sociedad que influye en sus decisiones e ideas, que son plasmadas en su escritura. Pero esa escritura, con el pasar de los años, ha ido deteriorándose y convirtiendo al escrito en un objeto dominable, afectándolo directamente, pues él se sumerge por completo en la escritura, enfocándose más en un contexto que en la realidad. A partir de esto, el escritor se convierte en un ser egocéntrico y egoísta, que solo ve por sí mismo, sin tener la necesidad de complacer a los demás. Esto quiere decir que la escritura adiestra a quien la redacta para que nunca pueda destruirla. La escritura desde la revolución. Desde hace tiempo, los revolucionarios no tenían razón alguna para modificar la escritura que ellos usaban. No pensaban de ningún modo en poner en tela de juicio la naturaleza del hombre y menos aún su lenguaje. Sin embargo, la singularidad de los momentos históricos formó la identidad de una escritura revolucionaria. La escritura revolucionaria fue ese gesto significativo que era el único que podía continuar el tormento cotidiano. Lo que hoy parece exageración era entonces la medida de la realidad y la postura que los escritores tomaban frente a esta y su vivencia. La escritura es un acto de solidaridad histórica, cuya función es relacionar la creación y la sociedad. En la escritura se dibuja una naturaleza generada por el estilo y la lengua. Es aquí donde se encuentra la familiaridad de la historia, ya que es esta última la que propone la exigencia de un lenguaje producido que ejerce, en conjunto con la tradición, una presión, la cual establece las posibles redacciones generadas por un escritor y propone, a su vez, las nuevas problemáticas del lenguaje literario. El lenguaje literario es transformado por su destino social, la forma captada de su intención humana y unida a las grandes crisis de la historia. La lengua con la que se desarrolla la escritura suele tener un estado histórico, donde este lenguaje cargado de intencionalidad suele referirse a ideas de convenciones, forma y fondo, los cuales son el reflejo de un movimiento, la reflexión del escritor sobre el uso social de sus escritos y la elección que éste asume y se une, mediante su trabajo verbal, a cierta ideología del lenguaje. Asimismo, las palabras cambian y obtienen, con el tiempo, una segunda memoria que se prolonga en medio de las significaciones nuevas. Relación entre escritura, historia y política. La función de la escritura ya no es solo comunicar o expresar, sino también sugerir o imponer un más allá del lenguaje, es decir, deviene en la historia y en la posición que se tome frente a esta. Dicho de otro modo, la escritura se ha tornado política, definiendo política como la postura que se toma frente a algún fenómeno. Asimismo, Barthes considera que la libertad de quien escribe no tiene los mismos límites en diferentes momentos de la historia. Por lo tanto, el autor asegura que el lenguaje nunca es inocente, ninguna escritura es neutra o aséptica, ya que el texto es creado por una multiplicidad de conciencias, culturas, ideas, pensamientos, filosofías e ideologías. Es decir, que toda pretensión de objetividad o de neutralidad en suma el grado cero es por lo tanto imposible. Para concluir, se determinó que Roland Barthes crea su propia definición de escritura, mencionando que esta es una función que se une a la creación con la sociedad, expresando una postura frente a la realidad. De igual manera, explica cómo se construye y transforma según los diferentes momentos históricos y sus propias convenciones. Respecto a la relación entre escritura e historia, se puede identificar no solo que la escritura está inserta en la historia y que la primera es un momento de la segunda, sino también que la historia es la que establece los límites de la escritura, instaura la exigencia de determinado uso del lenguaje, determina las posibles formas de redacción y da cuenta de la mutabilidad del lenguaje y la evolución de las palabras. Asimismo, en cuanto a la relación escritura, política e historia, se puede concluir que ningún mensaje es inocente, ya que en cada discurso o texto se evidencia una postura, un sistema de ideas, una tradición y un contexto histórico a los cuales pertenece el escritor y no puede incidirse.